Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fenomenal y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos les va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz turca que nos tiene a todos suspirando, pero no solo por su belleza. Vamos a explorar algo más profundo, algo que gira en torno a una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿es el amor suficiente? ¿Es suficiente para superar obstáculos, para construir una vida juntos, para realmente descubrir la verdad sobre nosotros mismos y sobre la persona que amamos? Porque admitámoslo, las historias de amor que vemos en pantalla, como las que Hande protagoniza, a menudo nos dejan con más preguntas que respuestas. Antes de que nos metamos de lleno, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hago, o si ya me siguen pero aún no le han dado al botoncito rojo de suscribirse, este es el momento perfecto para hacerlo. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al tema. El amor es suficiente. Qué frase tan poderosa, ¿verdad? Suena a la promesa de un cuento de hadas, a la solución mágica para todos los problemas. Pero en la vida real, el amor es complicado. Hande Erçel, a través de sus roles, a menudo nos enfrenta a esta complejidad. Pensemos en Sen Kalkam, donde interpreta a Eda YLDZ, una joven que se ve obligada a fingir un compromiso con un rico arquitecto, Serkan Bolat. En esa historia, el amor nace de una situación inusual, de un contrato, de una mentira incluso. Y a pesar de todas las adversidades, de los malentendidos, de las presiones externas, Eda y Serkan se enamoran profundamente. Pero, ¿es suficiente ese amor para superar sus diferencias, sus miedos, sus inseguridades? La serie nos muestra que el amor es un punto de partida, no una meta final. Es una base sobre la que se construye una relación, pero necesita también compromiso, comunicación, respeto y sobre todo, la voluntad de crecer juntos. Ahora, ¿a qué me refiero con descubrir la verdad? Bueno, creo que el amor verdadero nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestras sombras, a nuestras partes menos agradables. Cuando amamos a alguien, lo vemos en su totalidad, con sus virtudes y sus defectos. Y esa visión, a su vez, nos permite vernos a nosotros mismos con mayor claridad. Nos damos cuenta de nuestras propias imperfecciones, de nuestros patrones de comportamiento destructivos, de las heridas que necesitamos sanar. Hande, en su vida personal y profesional, parece ser una persona que busca constantemente la verdad. No se conforma con la superficie, sino que se adentra en las emociones, en las motivaciones de sus personajes, en las relaciones que establece con sus compañeros de trabajo. Y esa autenticidad se transmite a través de la pantalla. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿es el amor suficiente? Yo creo que no, al menos no por sí solo. Necesitamos ser realistas y entender que el amor es solo una pieza del rompecabezas. Necesitamos también ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja. Necesitamos comunicarnos abiertamente, expresar nuestras necesidades y nuestros deseos, y escuchar atentamente lo que el otro tiene que decir. Necesitamos ser pacientes y comprensivos, porque todos cometemos errores. Y necesitamos estar dispuestos a perdonar, a dejar ir el pasado y a construir un futuro juntos. Piensen en las relaciones que han visto en sus vidas, ya sean las de sus padres, sus amigos, o incluso las suyas propias. ¿Cuántas veces el amor no fue suficiente? ¿Cuántas veces la falta de comunicación, la falta de confianza, la falta de compromiso terminaron destruyendo una relación que parecía tenerlo todo? Y al contrario, ¿cuántas veces han visto relaciones que parecían imposibles, que superaron obstáculos aparentemente insuperables, gracias a la fuerza del amor y a la voluntad de luchar por lo que querían? Yo creo que la clave está en entender que el amor no es un sentimiento pasivo, sino una acción constante. No es algo que simplemente nos sucede, sino algo que elegimos hacer todos los días. Elegimos amar a nuestra pareja, a pesar de sus defectos. Elegimos apoyarla en sus sueños, a pesar de nuestros miedos. Elegimos perdonarla, a pesar del dolor. Y elegimos construir un futuro juntos, a pesar de la incertidumbre. Y aquí es donde Hande Erçel de nuevo se convierte en un ejemplo. Más allá de sus papeles en la pantalla, la vemos como una mujer fuerte, independiente y apasionada, que se dedica a lo que ama, que lucha por sus sueños y que no tiene miedo de mostrarse vulnerable.
Y esa autenticidad, esa honestidad consigo misma, es lo que la hace tan atractiva y tan inspiradora. Ahora, quiero que reflexionemos un poco sobre la idea de descubrir la verdad. En el contexto de una relación amorosa, ¿qué significa realmente descubrir la verdad? Significa conocer a la otra persona en profundidad, no solo sus virtudes, sino también sus defectos, sus miedos, sus inseguridades. Significa aceptar a la otra persona tal como es sin tratar de cambiarla. Y significa ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja sobre nuestras propias necesidades y deseos. Pero descubrir la verdad también significa enfrentarnos a las realidades de la vida. Significa entender que las relaciones no son perfectas, que habrá altibajos, que habrá momentos de alegría y momentos de tristeza. Significa estar preparados para afrontar los desafíos que se presenten juntos. Y significa estar dispuestos a luchar por lo que queremos, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Yo creo que el amor verdadero nos ayuda a crecer como personas. Nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a enfrentarnos a nuestros miedos, a superar nuestros límites. Nos enseña a ser más pacientes, más comprensivos, más generosos. Nos enseña a amar incondicionalmente. Y en última instancia, nos hace mejores personas. Pero también es importante recordar que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. A veces, a pesar de todo el amor y el esfuerzo, las cosas simplemente no funcionan. Y está bien. Es importante saber cuándo alejarse, cuándo dejar ir, cuándo priorizar nuestra propia felicidad y bienestar. No debemos aferrarnos a una relación que nos hace daño, solo por miedo a estar solos o por el que dirán. A veces, la decisión más valiente es la de alejarse. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿es el amor suficiente? Yo diría que sí, el amor es suficiente como punto de partida. Es la chispa que enciende la llama, la base sobre la que se construye una relación. Pero necesita también compromiso, comunicación, respeto, honestidad y la voluntad de crecer juntos. Necesitamos ser realistas y entender que las relaciones no son perfectas, que habrá altibajos, y que necesitamos estar preparados para afrontar los desafíos que se presenten. Y necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja, y saber cuándo alejarnos si las cosas no funcionan. En resumen, el amor es un ingrediente esencial para una relación exitosa, pero no es el único. Necesitamos trabajar en nuestra relación todos los días, comunicarnos abiertamente, ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja, y estar dispuestos a luchar por lo que queremos. Y también necesitamos ser realistas y saber cuándo alejarnos si las cosas no funcionan. Andercel, a través de sus papeles y su vida personal, nos enseña que el amor es un viaje, no un destino. Y que lo más importante es disfrutar del camino, aprender de las experiencias y crecer como personas. Bueno, mi gente linda, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar un poco sobre el tema del amor. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que el amor es suficiente? ¿Qué otros ingredientes creen que son necesarios para una relación exitosa? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios contándome sus experiencias o puntos de vista sobre el tema. Quiero leerlos a todos. No olviden darle like al vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos para que más personas se unan a esta conversación. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, esperen. Que aún no terminamos de explorar esta fascinante idea. Porque si profundizamos un poco más, nos daremos cuenta de que la pregunta, ¿es el amor suficiente?, esconde una serie de subpreguntas que merecen nuestra atención. Por ejemplo, ¿qué tipo de amor estamos hablando? ¿Es el amor pasional, ese que nos consume y nos hace sentir mariposas en el estómago? ¿O es el amor más tranquilo, más maduro que se basa en la amistad, el respeto y la admiración mutua? ¿Es el amor romántico, ese que idealizamos en las películas y las novelas?
¿O es el amor incondicional, ese que sentimos por nuestra familia, por nuestros amigos, incluso por nuestras mascotas? Cada uno de estos tipos de amor tiene sus propias características, sus propias fortalezas y sus propias debilidades. El amor pasional puede ser increíblemente intenso y emocionante, pero también puede ser fugaz y destructivo si no se alimenta con otros ingredientes. El amor tranquilo y maduro puede ser estable y reconfortante, pero también puede caer en la rutina y la monotonía si no se le inyecta un poco de pasión y aventura. El amor romántico puede ser inspirador y motivador, pero también puede ser irreal y decepcionante si no se basa en una base sólida de amistad y respeto. Y el amor incondicional puede ser sanador y reconfortante, pero también puede ser aprovechado y abusado si no se establecen límites saludables. Y luego está la cuestión de la autoaceptación. Porque para poder amar verdaderamente a otra persona, primero necesitamos amarnos a nosotros mismos. Necesitamos aceptar nuestras propias imperfecciones, nuestras propias vulnerabilidades, nuestras propias sombras. Necesitamos perdonarnos por nuestros errores, aprender de nuestras experiencias y crecer como personas. Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar que alguien más nos ame de verdad? Y si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos ser capaces de dar amor a otra persona de una manera sana y equilibrada? Anderzel, en este sentido, es un gran ejemplo de autoaceptación. A lo largo de su carrera ha tenido que enfrentarse a críticas, a juicios, a presiones externas. Pero siempre se ha mantenido fiel a sí misma, a sus valores, a sus principios. No ha tenido miedo de mostrarse vulnerable, de hablar abiertamente sobre sus luchas, de defender lo que cree. Y esa autenticidad, esa honestidad consigo misma, es lo que la hace tan atractiva y tan inspiradora para tantas personas. Pero volviendo a la pregunta central, ¿es el amor suficiente? Creo que también es importante considerar el contexto social y cultural en el que se desarrolla una relación. Las presiones familiares, las expectativas sociales, las normas culturales pueden tener un impacto significativo en la dinámica de una pareja. En algunas culturas, por ejemplo, el matrimonio es visto como un contrato social, como una obligación familiar, más que como una elección personal basada en el amor y el afecto. En otras culturas, las mujeres son sometidas a una presión constante para casarse y tener hijos, independientemente de si realmente desean hacerlo o no. Estas presiones externas pueden poner a prueba incluso a las relaciones más fuertes y más sólidas. Pueden generar conflictos, resentimientos, frustraciones. Pueden hacer que las personas se sientan atrapadas, infelices, insatisfechas. Por eso es tan importante ser conscientes de estas presiones y tratar de resistirlas, de desafiarlas, de crear nuestra propia definición de amor y felicidad. Y aquí es donde la representación que vemos en la pantalla, a través de actrices como Anderzel, juega un papel crucial. Porque estas historias nos muestran que hay otras formas de amar, otras formas de relacionarse, otras formas de vivir la vida. Nos muestran que no tenemos que conformarnos con las expectativas de los demás, que podemos elegir nuestro propio camino, que podemos ser felices a nuestra manera. Pensemos, por ejemplo, en la relación entre Eda y Serkan en Senkalkam. Su relación está llena de obstáculos, de desafíos, de presiones externas. Pero a pesar de todo, ellos eligen amarse, eligen luchar por su amor, eligen construir un futuro juntos. Y esa elección, esa determinación, es lo que los hace tan inspiradores y tan atractivos para el público. Pero, ¿qué pasa cuando el amor se acaba? ¿Qué pasa cuando la chispa se extingue, cuando la conexión se rompe, cuando la relación se vuelve insostenible? ¿Es suficiente el amor que alguna vez sentimos para mantenernos juntos, para seguir luchando por algo que ya no existe? Creo que esta es una de las preguntas más difíciles y más dolorosas que podemos hacernos. Porque reconocer que una relación ha terminado es admitir un fracaso, es renunciar a un sueño, es aceptar una pérdida. Pero aferrarnos a una relación que ya no funciona, solo por miedo a estar solos o por el que dirán, puede ser aún más doloroso y destructivo a largo plazo. A veces la decisión más valiente es la de alejarse, la de dejar ir, la de priorizar nuestra propia felicidad y bienestar. A veces el amor no es suficiente. Y está bien. No debemos sentirnos culpables, ni avergonzados, ni fracasados. Debemos recordar que el amor es un viaje, no un destino. Y que a veces ese viaje nos lleva por caminos diferentes, por direcciones inesperadas. Lo importante es aprender de nuestras experiencias, crecer como personas y seguir buscando el amor verdadero,
ese que nos haga sentir completos, felices y realizados. Y ese amor puede estar en una nueva pareja, en una amistad profunda, en una pasión que nos motive, o simplemente en el amor propio, ese que nos acompañará siempre en cada paso del camino. Andercel, con su trayectoria, nos invita a reflexionar sobre todo esto. Nos muestra que la vida es un constante aprendizaje, una constante búsqueda de la verdad, una constante evolución. Y que el amor, en todas sus formas, es una parte fundamental de ese proceso. Así que, mi gente preciosa, la próxima vez que se pregunten si el amor es suficiente, recuerden que la respuesta no es simple ni fácil. Pero recuerden también que el amor es una fuerza poderosa, capaz de superar obstáculos, de sanar heridas, de transformar vidas. Y que con compromiso, comunicación, respeto, honestidad y la voluntad de crecer juntos, el amor puede ser la base de una relación duradera, feliz y significativa. Ahora sí, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión, y que les sirva para iluminar sus propios caminos. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y suscribirse al canal. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.